las siguientes variables, recuerden que la palabra variable significa ¿qué? ¿Qué significa variable? ¿Qué es la más popular? ¿Qué es la más popular? Bueno, no tanto. Otra por ahí, ¿quién se acuerda? ¿Qué significa variable? ¿De ¿Que no dónde es viene? tan popular? ¿Que no es ¿Qué tan es popular? popular? No. Ya lo había dicho. ¿Qué significa variable? ¿De dónde viene? Miremosle la raíz a la De palabra. varias cosas, de múltiples Profe, que cambia, la cambiante, variable profe. significa que De varía varias en cosas, de varias varias. cosas. Cuando ustedes dicen, uy, Que es cambia, que profe, que nunca es lo mismo. esa prima mía tiene un genio variable. ¿Qué quiere decir esa expresión? Que Que cambia, cambia, profe, que que nunca es puede el ser mismo. diferente, Bipolaridad, nunca es profe, el bipolaridad. mismo. Eso, entonces variable quiere decir que cambia. Jenny, ¿Cierto? llegó alguien. Variable quiere decir que cambia. Entonces, las siguientes son variables. Cuando yo le pregunto a una persona, oiga, ¿cuál es su lugar de nacimiento? Si yo le pregunto, por ejemplo, Javier, ¿usted dónde nació? Esa es cualitativa, profe. ¿En qué ciudad nació Javier, por ejemplo? Esa es cualitativa. Eso. Es, es cualitativa. Javier, por ejemplo, no me respondió. Digamos que Javier nació en Cali. Si yo le pregunto a Gustavo, ¿dónde nació Gustavo? Yo nací en Bogotá, profe. Es bogotano, bueno, en Bogotá. ¿Dónde nació? A ver, ¿quién más está por aquí? ¿Dónde nació? Preguntémosle a Astrid. Yo, ¿Dónde profe. nació Astrid? Aquí en Popayán. En Popayán. Entonces miren que eso por eso se llama variable, porque yo cada que le pregunte a una persona, esa persona me va a responder cosas diferentes, entonces varía, cambia. ¿Listo? Entonces, ustedes lo que tienen que clasificar esta variable, por eso se llama variable, porque cambian cuando yo le pregunto a una persona diferente, si es cualitativa o si es cuantitativa. Entonces, analicemos. Ya Gustavo lo dijo, miren que las respuestas son palabras, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, son variables ¿qué? Cualitativas. Entonces, lugar de nacimiento lo van a colocar aquí en variables. Entonces van a hacer un ejercicio, van a hacer algo que diga variables cualitativas, un cuadro, y variables cuantitativas, ¿cierto? Entonces, aquí en variables cualitativas, ¿qué colocarían? Ah, pues lugar de nacimiento. Es una variable. El color de ojos también sería cualitativa. Muy bien, color de ojos. Mire que de una persona a otra persona cambia el color de los ojos, ¿cierto? Entonces, es una variable cualitativa. Color de ojo. Profe, ¿y la nota de matemáticas sería cuantitativa o cualitativa? Pues yo creo que es cuantitativa. Muy bien. ¿Ustedes qué piensan los demás? ¿Qué es cualitativa o cuantitativa la nota de matemáticas? La nota que cada uno de ustedes saca. Eso, miren que viene ya de una nota, es un número. Entonces ya las notas serían unas variables cuantitativas. Sería aquí. Cuanti viene de cuanti. Profe, mire que antes del taller había un papelito chiquitico que decía variables cuantitativas y cualitativas. Decía que las cuantitativas se podían contar como un número y me confundí. Cualitativas, ajá, está bien. Las cuantitativas se pueden contar, ¿cuántas? Y las cualitativas no se pueden contar, son palabras, son propiedades, características de las personas, como el lugar de nacimiento, el color de los ojos. Vamos a hacer otra vez. ¿Deporte favorito será cualitativa o cuantitativa? Cualitativa. Eso es una variable cualitativa. Entonces aquí viene el deporte favorito. Hagamos la última. Edad. ¿Edad será variable cualitativa o cuantitativa? Cuantitativa. Cualitativa. Profe, disculpe una preguntita. Profe. Dígame. ¿El estado civil es cuantitativa o cualitativa? El estado civil. ¿Qué significa estado civil, muchachos? Cuando usted le dicen, usted es soltero. Si usted tiene carnet o tiene
cédula o tiene tarjeta de Los identidad. estados civiles, soltero, casado, unión libre. Ese es el estado civil de una persona. ¿Cómo está? ¿Está casado? ¿Está soltero? ¿Vive en unión libre? ¿O es viudo? ¿Cierto? ¿O viuda? Entonces, ese es el estado civil. Ese es el estado civil. Entonces, ¿el estado civil será variable cualitativa o cuantitativa? Cualitativa, profe. Cuantitativa, Es profe. variable cualitativa porque me responden con una palabra y no con un número. Estado civil. Entonces, las variables cuantitativas, ¿cuáles serían? ¿El peso será cualitativa o cuantitativa? Cuantitativa. Cuantitativa. El peso puede ser demostrado por un número, profe. Esta es un número, sí. Cuando yo le pregunto, Gustavo, ¿usted cuánto pesa? Gustavo me dice, no sé, 20, 40 kilos, profe, 30 kilos. Entonces, dependiendo el peso, ¿cierto? Va variando de una persona a otra. Todos no pesan lo mismo. Entonces, por eso se llama variable, porque cambia de una persona a la otra. A ¿Listo? otra. Y es cuantitativa porque la respuesta es un número. Entonces, eso era lo que había que hacer, muchachos. En el primer punto era algo parecido, sino que los datos ustedes se los iban a preguntar a su papá. Entonces, aquí en el papá, por lo menos Luis Caballero, se llama mi papá, digamos. Mi papá tiene 5 hermanos y hermanas, le gusta el tejo. La estatura de él es 1,80, la edad de él son 72 años. Sexo, ese es lo mismo que el género, ¿cierto? Masculino. Color de cabello, digamos que es aquí negro. Y el color de los ojos, digamos que son grises. ¿Cierto? Entonces, ya yo voy recolectando los datos de las personas, ¿cierto? Y luego tengo que clasificar las variables. Entonces, yo digo, el nombre de mi papá será una variable cualitativa o cuantitativa. El nombre de las personas que yo le recolecté aquí. Estos nombres de aquí, ¿serán variables cualitativas o cuantitativas? Cualitativas. Eso, porque son diferentes para cada persona. Los nombres son variables porque cambian de una persona a la otra. Y son cualitativas porque son una cualidad de la persona, no es un número. Entonces, aquí sería, aquí en variables cualitativas, ¿qué iría? El nombre. Ahora analicemos, ¿el número de hermanos será variable cualitativa o cuantitativa? Cuantitativa. Cuantitativa porque el número de hermanos se puede contar como un número. eso, la respuesta es un número, entonces esa iría aquí en la columna de cuantitativa, número de hermanos. Y de esa manera, con todas, con el deporte, con la estatura, con la edad, con el sexo, con el color de cabello y con el color de los ojos, los tienen que clasificar, ya sea en variables cualitativas o variables cuantitativas. Miren que es muy sencillo. Regálenme ahí un pantallazo y lo compartimos en el grupo.